Sí, 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 todo bien. Muchas gracias, buenas tardes y agradecer la invitación para compartir ya esta última hora con ustedes. Para no demorarme mucho, vamos a hablar un poco de la resistencia a los contaminantes desde el punto de vista no tanto ambiental, sino de una salud, pero ya entramos en materia y con un focus de la resistencia a antimicrobianos. Como me imagino ya habrán repetido, venimos como de una pandemia que ha puesto patas arriba a los sistemas de salud del mundo y nos esperan unos retos también para el 2023, ¿no? Tenemos la influencia aviar que nos llegó de Estados Unidos y nos ha afectado ahora al continente sur, salud alimentaria que viene con la crisis climática, enfermedades zoonóticas y sobre todo las enfermedades infecciosas, ¿no? Que están emergentes. Y de aquí quería descartar como estos dos conceptos que están importantes, como la resistencia a antimicrobianos, la tolerancia a desinfectantes y también a metales pesados. Un poco la importancia que tiene la vigilancia de esta resistencia a antibióticos, a contaminantes en general, para hacer frente a las enfermedades. Imagino que ya es un concepto bien sabido por ustedes, pero la resistencia a antibióticos es la capacidad que tienen las bacterias, los microorganismos en general de sobrevivir frente a un antimicrobiano. La verdad es que con los años hemos pasado del escenario de la izquierda, donde teníamos multitud de tratamientos disponibles de antimicrobianos, a un escenario de la derecha, donde cada vez las opciones terapéuticas son menores para tratar las infecciones, incluso llegando a escenarios de bacterias panresistentes que son resistentes ya a todos los antimicrobianos que tenemos disponibles. Para ponerle cifras y seguro pero para repasarlo un poco, es un tema prioritario de salud a nivel mundial y está asociado a grandes costos y a riesgos de mortalidad, ¿no? Había un estudio de predicción donde decía que en el año 2050 habría 10 millones de muertos y no vamos tan lejos porque un estudio del 2019 atribuye casi 5 millones de muertos asociados a la resistencia bacteriana y muertes atribuibles directamente 1,27 millones. Vemos que los organismos que principalmente son bacterias, que son E. coli, Staphylococcus, Streptos, Acinetos, Klebsiellas y Pseudomonas, son uno de los patógenos que no están solo en el ámbito clínico, sino que también encontramos en animales y medio ambiente, son uno de los principales afectados. La resistencia a antibióticos es una manera que ocurre, es un fenómeno natural, digamos, por la propia división de las bacterias aparecen mutaciones por división de su material genético que les trae un beneficio y se vuelven resistentes a los antimicrobianos. Lo que hemos hecho con una selección y ese uso de antibióticos, hemos hecho que cada vez las bacterias sean mucho, mucho más resistentes. Y en esos antibióticos no es exclusivo de humanos, me refiero también a animales de producción, a veterinaria, a zonas agrícolas, acuicultura. Realmente, si pensamos en toneladas de antibióticos usados en el mundo, hace que este fenómeno se haya acelerado mucho más. Y no solo el consumo de antibióticos, como veremos, los metales pesados, biocidas, es decir, otros contaminantes, aparte de con el cambio climático y los climas cálidos, lo que va a hacer es que este proceso que ya se ha dado como una pandemia silenciosa que ha avanzado estos años se dé mucho, mucho más rápido, ¿no? Y que las bacterias se vuelven cada vez con más carga de genes de resistencia a metales pesados, biocidas y resistencia a antimicrobianos. Solo para repasar un poco, como contaminantes entendemos aquellas sustancias que se encuentran en un medio que no pertenece, ¿no? Y lo que hace que a niveles puede afectar, tiene efectos adversos, ¿no? Tanto para la salud como el medio ambiente. Para entre ellos tenemos, no sé, microplásticos, biocidas, desinfectantes, genes de resistencia, productos farmacéuticos, medicamentos hormonales, cosmética. Todo eso se nos ocurre, es lo que le englobamos dentro de un contaminante emergente, sacando estos como contaminantes emergentes, es decir, que cada vez lo encontramos con más cantidad en el medio ambiente. Hemos tenido un poco el foco tal vez sesgado en los estudios, tanto de resistencia como un poco a contaminantes en general, que se centraban sobre todo en clínica y en todo lo relacionado con humano. Hemos visto que las bacterias no son exclusivas de hospitales ni son exclusivas de humanos, sino que compartimos con mascotas, nos vienen de animales de producción y por tanto también a través de la alimentación, y el medio ambiente tiene un rol complementario tanto en recibir como en dar de estas bacterias y estos contaminantes, ¿no? Con lo cual se convierten también en foco de estudio si queremos tener una visión global de lo que está sucediendo. Después recordar
que las actividades antropogénicas lo que hacen es un aumento de estos contaminantes en el medio, y esos casos concretos, pero seguro que para que vean el impacto realmente que tenemos de los contaminantes en el ambiente, es como el uso de zinc y cobre en los alimentos en acuicultura, que se usan en grandes cantidades, fertilizantes, las toneladas que se utilizan de fertilizantes en la agricultura, las industrias de construcción que también liberan contaminantes, pinturas anti-fouling, nosotros que estamos cerca, pesticidas, antibióticos que se usan no solo como tratamiento, sino también como profilaxis, residuos de antibióticos que los animales eliminan a través de heces orina, así como también medicamentos de las industrias farmacéuticas, entre etc, etc, ¿no? Pero realmente el rol de los humanos tenemos un gran impacto ahí. Y por eso recordar esa visión que debemos tener, un enfoque One Health, porque tanto en el planteamiento, en el programas, en las políticas, pero también no olvidarnos de la investigación, que debe tener este focus abierto, no tan compartimentado, sino ampliarnos y que suma tanto en ambiente humano y animal, ¿no? Que no somos aislados, no somos, sino que hay movimiento, hay dinamismo y compartimos entre los tres ambientes. Para entrar ahora sí un poco más en qué tipos de contaminante y cómo son las resistencias, os voy a hacer un mini repaso para cómo ocurre con los antimicrobianos, ¿no? Realmente los antimicrobianos tienen un mecanismo de acción concreto sobre la bacteria que hace que anule su viabilidad. Por ejemplo, la polimixina, en este caso la colistina, es un antibiótico que se une al LPS de la membrana, causando un poro y hace que la bacteria fallezca, ¿no? Al igual las sulfonamidas, que actúan sobre la vía del ácido fólico, también inhibiendo el crecimiento de la bacteria, o en el caso, otro caso como las quinolonas, que lo que hacen es actuar a través de la DNA girasa y la topoisomerasa, que son enzimas implicados en la replicación del DNA, bloqueando así que la bacteria puede dividirse, ¿no? Y esos son ejemplos de mecanismos de acción de los antimicrobianos. Por otro lado, les he puesto como junto para ver todas las estrategias que hacen las bacterias para ser resistentes a estos antimicrobianos, ¿no? En este caso existen enzimas dentro de la que la bacteria produce que son capaces de degradar los antimicrobianos, como ocurre en las betalactamasas de espectro extendido, que degradan a las cefalosporinas, como las carbapenemasas, por ejemplo, KPC, NDM, que degradan a los carbapenems. Tenemos otras proteínas que son capaces de, digamos, de colocarse de barrera, evitando que el antibiótico se una a su punto de acción, como pasa con las QNRs, por ejemplo, en quinolonas. O también tenemos mecanismos, o la bacteria tiene mecanismos más inespecíficos que elimina toxinas que dentro que le molestan, ¿no? Como son los bombos de flujo, que lo que hace es sobreexpresar esta bomba que elimina hay antibiótico de dentro de la bacteria para afuera. Muchos de estos mecanismos de resistencia, de estas estrategias que tiene la bacteria, están situados algunos en cromosoma, pero hay muchos que están situados en el plásmido, que es ese ADN circular que se encuentra, bueno, que recoge muchos de los mecanismos de resistencia y que la bacteria es capaz a través de conjugación de pasar a otras especies de bacterias que comparte, tanto de la misma especie como de especies diferentes, ¿no? De aquí, digamos, la gran diseminación que tienen los genes o mecanismos cuando se encuentran en estos plásmidos que son muy, muy fácilmente movibles entre bacterias. Quería hacer una mención a los microplásticos porque creo que es un tema que está muy emergente, que se ha visto que tiene un impacto también en salud. Le llamamos microplásticos a aquellos plásticos que tienen unas dimensiones menores de 5 milímetros, que se fragmentan y realmente no llegan a degradarse, a descomponerse, y eso hace que se vayan acumulando en el ambiente, tanto en aguas como suelos como en aires, ¿no? Y que no perdamos este foco, porque también juegan un rol en la contaminación, ya sea porque cambian la abundancia de taxones bacterianos o fúngicos específicos, ¿no? Y además tienen el rol que utilizan o sirven un poco de hotspot, de vehículo de transmisión de muchas de bacterias y a metales pesados, que ayudan como a un conglomerado o que haya sí, un punto caliente, digamos. También tienen un rol y por eso me ha parecido como adecuado mencionarlo. Después de otros contaminantes que tenemos son los desinfectantes, que son aquellas sustancias que nos sirven para destruir microorganismos, ya sean virus, bacterias o microbios entre sí, y que nos ayudan a contener las infecciones. Una cosa capaz de destacar de los infectantes es que a través del COVID, bueno, que son ampliamente usadas por todas las industrias,
olvidarnos de la alimentación, animales de producción, en hospitales que tienen un rol muy importante. Y recordar algunos de, según su estructura química, se ha clasificado en varias categorías: halógenos orgánicos, los metales pesados, peróxidos, alcoholes, fenoles, sales de amonio cuaternario o las guanidinas, que es la clorexidina, tipo la que es más conocida. Todos ellos hubo un tiempo en que se cuestionó un poco el rol de los desinfectantes en la resistencia a antibióticos, pero ahora se ha visto que sí, ¿no? Se ha demostrado que la presencia de desinfectantes también tiene un rol en esta diseminación horizontal de genes de resistencia entre bacterias, ¿no? Que viene catalizando. Después también tenemos un ejemplo de un desinfectante que serían los metales pesados, que los necesitamos, ¿no? Muchos son esenciales para los microorganismos, pero depende de la concentración. Cuando la concentración es elevada, ya nos puede ser tóxico. Destacar solo el ejemplo de que algunos, como el mercurio, el plomo o el cadmio, no son esenciales, pero consta dentro del grupo. Y tiene consecuencias tanto para nosotros, las células, o para las bacterias, ¿no? Pero en niveles altos puede alterar la especificidad de los enzimas, alterar las funciones celulares y dañar también la estructura del DNA. Todo esto hace que también las bacterias hayan buscado estrategias para combatir esta toxicidad de los metales pesados, y hacemos que cada vez las bacterias son un poco más tolerantes o tienen estrategias más diversas para ser resistentes a metales pesados. Y os he puesto un poco unos ejemplos de cómo puede ser, tal como hemos visto en antibióticos, cómo lo hacían. Para los metales pesados hay una manera de reducir el impacto de los metales, que es a través del secuestro. Y ese puede ser a través de intracelular, cuando el metal pesado ya ha entrado, que tenemos proteínas como la metiltionina o el gen BMT, que secuestra el plomo en caso de especies de providencia, ¿no? Es decir, lo que hacen es inactivarlo y no hacerlo disponible dentro de las células. O tenemos a nivel extracelular, ocurre este secuestro donde se secretan sustancias poliméricas, en especial son sustancias ricas en grupos hidroxilo y carboxilo, que tienen más afinidad para determinados tipos de metal, haciendo que haya un secuestro fuera de la membrana, no dejando que ya estos metales pesados entren al interior. Eso es un tipo de mecanismo. Tenemos otro que es referente a la permeabilidad. Ya hemos hablado, o sea, muchas veces los metales pesados o los contaminantes en general, hablo de metales ahora pero es una estrategia, entran a través de unos canales en la membrana que se llaman porinas. Lo que hace la bacteria es modificar estas porinas realmente para que el metal no pueda entrar, y esa es una vía que tiene. Y otra es las bombas de flujo. Son estas bombas que sacan, digamos, lo que la bacteria no quiere, y lo que se produce es una sobreexpresión de estas bombas de flujo y se elimina más metal pesado. Por ejemplo, las ATPasas tipo P son un tipo de bombas que se sobreexpresan. Esto es otra estrategia que tienen las bacterias. Entre sí también existe la inactivación. Una vez el metal pesado está dentro, por ejemplo, hay alguna enzima que lo transforma los metales libres en complejos que sean insolubles y estables, y por tanto eliminan su biodisponibilidad y toxicidad. Un ejemplo más, el MERA, que es una enzima reductasa de mercurio, que lo encontramos en especies, por ejemplo, del género Bacillus, que también es interesante, ¿no? Y ya, para acabar, poner algún ejemplo más de todas las estrategias de las bacterias para hacer frente a los metales pesados. Tenemos, por ejemplo, un cambio en el tamaño de Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que está, creo, en todas partes, ¿no? Pero en ambientes muy importantes. Hace una disminución de su tamaño celular para evitar la entrada de estos metales. También la Pseudomonas aeruginosa lo que hace es producir un pigmento que le da una característica verde. Se ha visto que cuando están en situaciones con presencia de plomo, lo que hace es aumentar esta concentración de pioverdina, y lo que produce también es un secuestro del plomo para evitar su toxicidad. Y ya como última estrategia, que están muy creativas, sabemos que las bacterias pueden producir biofilm, ¿no? Que es como un mucopolisacárido que excretan fuera para protegerse. También se ha visto que este mucopolisacárido, que también se hace en ambiente o se hace en ambientes clínicos o al aire libre, y lo que hace es que tenga más capacidad de tolerar concentraciones, ¿no? Se ha visto que biofilm puede aguantar hasta 7 milimolar de cadmio si es que ha formado biofilm. Y eso es en conjunto de todas las estrategias que tienen las bacterias para hacerse
Otro ejemplo de desinfectante que los hemos utilizado altamente en la pandemia son los desinfectantes en base a alcohol. En este caso, sobre todo el que utilizamos para manos, contiene al menos el 70% de volumen de alcohol isopropílico o alcohol etílico. También se ha visto, y la bibliografía lo reporta, en que en los últimos años, y de hecho al aumento de uso, poco a poco estas bacterias se han vuelto cada vez un poco más tolerantes, capaz no resistentes, y veréis que a veces lo digo indistintamente, pero en este caso no tenemos, se puede mirar de muchas maneras y no podemos hablar de resistencia total, sino de un aumento de la tolerancia de las bacterias a los desinfectantes. Y lo veréis de ambas partes, ¿eh? Y para poneros algún ejemplo, vemos un estudio de Epidot que se publicó en el año 2018, donde explican en un centro de salud de Australia que pasaron de utilizar 100 litros al mes de desinfectantes en base a alcohol en el 2001 a utilizar 1.000 litros al mes en el 2015. Y esto aún no era pandemia, imaginaros los datos ya después, cuando vivíamos con el COVID. Lo que hicieron fue reactivar 139 cepas de Enterococcus faecium, que eran del 1997 al 2015. Ellos lo que hicieron fue un método de test de tolerancia al alcohol que basaban en exponer estas bacterias a una solución del 23% de isopropanol durante 5 minutos, y lo que veían era una disminución de la carga de estas bacterias, ¿no? Y ellos lo contabilizaban como un logaritmo en base 10 de unidades formadoras de colonia, ¿no? Querían ver realmente si exponer los 5 minutos al desinfectante tenía qué impacto tenía en la colonia de bacterias, ¿no? En el número de bacterias. Y si ven en el gráfico, lo han agrupado por 5 años, pero vemos que sí, que las del último año, del 2010 al 2015, presentan menos reducción. Es decir, las bacterias cada vez son más tolerantes de manera significativa respecto a los otros años a estos desinfectantes en base a alcohol. Y aquí me diréis, ya, pero usan una sustancia del 23% cuando en realidad nosotros utilizamos el 70%. Realmente utilizamos más tal vez de lo que son, pero yo creo que es súper importante mostrar cómo las bacterias se van adaptando poco a poco. Es decir, no vemos un cambio brusco y unos niveles que lo aguantan todo y pueden vivir al 100% en alcohol, pero sí con los años lo que se va reportando en la literatura es este aumento progresivo y que hay que seguir vigilando a los desinfectantes por su importancia en controlar las enfermedades, ¿no? Es un poco el recordatorio. Después tenemos otro desinfectante, que es la clorhexidina, que está dentro de las guanidinas, que es un bacteriostático bactericida según la concentración y que funciona a través de su unión a los fosfolípidos y las proteínas de membrana, que produce un desplazamiento de los cationes, y realmente lo que hace es que haya la muerte celular, ¿no? Por una pérdida de integridad y la fuga del contenido celular. La clorhexidina, para situarla, la tenemos mucho se usa en colutorios, en odontología, se usa en cuando hay que hacer descontaminación de pacientes, y también se usa para la desinfección de superficies. La podemos encontrar en varias. Y un estudio que recién acaba de salir publicado, lo que coge, que prueba diferentes bacterias, entre ellas Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella pneumoniae y Cloacae, y vienen tanto de ambiente como de muestras clínicas. Y lo que se ve es que las bacterias gram positivas, como Staphylococcus aureus, tienen una MIC, es decir, necesitan una concentración menor para eliminarlas, ya sea de 2 o de 4 miligramos mililitro, mientras vemos que tanto las gram negativas tienden a estar un poco más disperso, ¿no? Y ya encontramos algunas cepas que necesitamos 64 o más de 64, ¿no? Pero lo que propone este artículo, y es interesante, es hacer este estudio, primero, que propone la técnica, hacerlo por microdilución, que capaz es una manera más realista y económica de hacerlo en muchos laboratorios, y después coge una N bastante grande para intentar hacer como un cutoff ecológico, ¿no? Es decir, cómo estamos nosotros en nuestro entorno, en nuestros suelos, las bacterias de clínica, las de alimentos, un poco cómo se distribuyen y cómo los tenemos en referente a los desinfectantes. Me pareció interesante. Después tenemos también de resistencia a clorhexidina, que el equipo de Roger en el 2022
se puso a exponer cepas de Escherichia coli a la clorhexidina y observar cuáles eran los cambios que se producían, ¿no? Y vio a nivel in vitro que el gen MLA, que es un fosfolípido del sistema de transporte, estaba implicado en este aumento de la tolerancia a la clorhexidina, ¿no? Pero después los investigadores se pusieron a buscar las cepas, digamos, en vivo, las que circulaban en el ambiente y a nivel clínico, y vieron que este mecanismo no era el más común, sino que encontraron las bombas de flujo que estaban expresadas, en este caso, del gen TT. Este gen os va a sonar porque es de la tetraciclina, y estas bombas de flujo también están relacionadas con el antibiótico tetraciclina. Y nada, en el mundo también esto para E. coli. Si miramos para Cinetobacter baumannii, también encontramos que son unas bombas de flujo que están relacionadas con su aumento de esta tolerancia para la clorhexidina. Si veis, he estado hablando un poco de manera conjunta de cómo todos los contaminantes de resistencia a antibióticos, de metales pesados, de desinfectantes en general, pero realmente hay una relación entre todos ellos, como habéis visto, con los mecanismos que las bacterias tienen. Destacar que uno de las que presentan una interacción, el mecanismo se llama coselección, que eso implica que dos mecanismos se encuentran en el mismo plásmido, ¿no? O el mismo elemento genético móvil, ya sea plásmido, integrón o transposón. Como veis en la figura, encontramos que una bacteria puede tener un plásmido y en el mismo plásmido que viaje un gen de resistencias a un metal pesado, como sería el arsénico, o un gen, por ejemplo, de resistencia a colistina, como el MSR. Este efecto de coselección a la práctica tiene en que tenemos bacterias resistentes a tanto un antibiótico como a un metal pesado, y lo que nos propone es que cuando la bacteria se encuentra con arsénico, por ejemplo, en medio donde hay arsénico, de una manera indirecta también seleccionará la presencia de los genes de resistencia a colistina, aunque no esté presente. Y por eso se llama el efecto de coselección. A lo mismo ocurre, ¿no? Aunque tengamos genes de resistencia a desinfectantes, tal vez como viajan juntos con un antibiótico, por ejemplo, un gen de resistencia a ampicilina, solo con presencia de ampicilina también seleccionaríamos el gen de resistencia a desinfectantes o a metales pesados. A este fenómeno le llamamos coselección. También tenemos el fenómeno de resistencia cruzada, que solo tenemos un mecanismo que interacciona con varios contaminantes. En este caso ya hemos visto a lo largo de la presentación el rol que tienen las bombas de flujo, donde son capaces de expulsar lo que les molesta, y esto pueden ser los metales pesados, los desinfectantes o los antibióticos, ¿no? Y pueden sobreexpresar estas bombas para botar y expulsar. Y funciona para varios. Y también tenemos la corregulación, ¿no? Que realmente pueden ser mecanismos independientes, pero que la manera de regular también sea la misma a nivel molecular. Y de esta manera vemos que hay un largo camino, o hay que tal vez lo hemos estudiado a lo largo de la historia como algo separado, ¿no? A desinfectantes o solo antibióticos o solo metales pesados. Realmente vemos que hay una relación entre la presencia de resistencias a cada uno de ellos. Se ha demostrado que la contaminación en metales pesados que se ha visto en suelos urbanos lo que hace es que aumenta la diversidad, la abundancia y la movilidad de estos genes de resistencia. Es decir, sí que hay un rol claro entre contaminación de metales en suelos urbanos y más movilización de genes de resistencia antimicrobianos. También, casos de coselección que les contaba entre la resistencia a antibióticos y los metales, se ha descrito largamente en arsénico, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, etc, etc. Somos realmente países que también tenemos una influencia minera, una influencia de metales pesados en determinadas regiones, y eso también juega un rol, sobre todo a nivel ambiental, ¿no? Ver las bacterias están expuestas a altas concentración de metales y también tiene un rol en la resistencia a antimicrobianos. Y al igual también en el suelo, estos metales pesados aumentan este potencial, esta transferencia horizontal entre plásmidos de los genes de resistencia, como pueden ver en la foto, ¿no? Donde realmente un plásmido lleva muchos genes de resistencia a los contaminantes. Este proceso no es nuevo, ¿no? Si las penicilinas fueron introducidas se descubrieron en los años 20, introducidas en la clínica en los 40, pues en los 60 ya se encontró que los genes de resistencia a penicilina iban junto al mismo plásmido con genes de resistencia al mercurio. Es decir, ya también tienen ya como unos años circulando entre nosotros. Hay otros ejemplos, por ejemplo, como enterococo, con el gen de resistencia transferible de cobre, el TCRB,
que se ha visto que tiene una relación con genes de resistencia a macrólidos y a glicopéptidos, y también ocurre en el caso de enterobacterias, que tal vez las tenemos más presentes, pero también E. coli, salmonella, con la presencia de CTXM y, por ejemplo, plomo, ¿no? Otro tipo de metal pesado. Por eso esta visión integradora que os iba comentando. Y ahora, para terminar, y sé que quieren irse a su casa tal vez y acabar el día, pero quería presentarles como a modo de ejemplo un estudio que han aplicado a esta visión One Health en el estudio de contaminantes. He escogido uno de más reciente, no por nada en la región de Brasil, pero porque es uno de los más recientes, que incluye 167 cepas de coli que circulaban en 40 ciudades de Brasil entre el 1974 y 2019. Recogían muestras de todos los orígenes, tanto humanos, animales de todo tipo, tanto domésticos, de producción como salvajes, también con alimento, ya sea animales o vegetales también, y muestras ambientales. Venían de agua dulce, de agua de mar, de suelos, de drenajes y también residuos direccionales. Todo en este estudio el que consistió en secuenciar los genomas completos y estudiar el resistoma. El resistoma también lo incluimos como ver los genes de resistencia antimicrobianos, ver los genes de resistencia a metales pesados, a desinfectantes, incluso también a plaguicidas, ¿no? Una vez que tiene toda la información, se puede comparar con bases de datos de genes descritos y podemos saber toda la presencia de estos genes de resistencia de manera conjunta. De ahí me pareció interesante destacar un poco la presencia de los genes CTXM que encontraron, que estaba altamente presente, y no solo en clínica, que sí, pero también en 70% en muestras de alimentos, 70% en muestras de animales, 60% en ambiental, que es muy elevado, ¿no? Que está circulando y realmente ya hay una pandemia de este gen en todos lados. En este estudio solo encontraron masas de tipo KPC y NDM, o en animales de vida libre, le hemos reportado también en veterinaria, o sea, en animales, en perros, en un estudio que hicimos. Ya está empezando, ya ha pasado la frontera y ha llegado también a otros ámbitos y ha llegado al ambiente, también es importante monitorearlo. Y destacar sobre todo la presencia de los genes de resistencia a colistina, en este caso las variantes de MCR, la 1, la 5, la 9, que se han detectado en un 20% de los aislados, pero de todas las muestras. Recordar que también no solo humanos, sino ambientales y alimentarios o en animales. Destacar los genes de resistencia plasmídicos de quinolonas que os comentaba, donde QNRB es uno de los más frecuentes, que podéis encontrar sobre todo en muestras ambientales. Nosotros lo hemos encontrado bastante en muestras de agua de ríos, que también venían de zonas mineras, se ha reportado bastante presencia. Genes de mutaciones en las dianas de unión a quinolonas también se encontraron en estas de colis, al igual que para el resto de antibióticos, ¿no? Aminoglicósidos con el gen AAD, para trimetoprim los genes de FERES, los genes TET para tetraciclinas, FOS para fosfomicinas, sulfomidas con los SUL, macrólidos, incluso la rifampicina con los ARR. Veis que hay una gran diversidad de genes de resistencia en las E. colis de todos los ambientes y que es importante caracterizarlo. Si nos centramos en genes que se han encontrado a metales pesados o a desinfectantes o a plaguicidas, referente a metales pesados se encontró que 166 de 177 tenía los genes para arsénico. Al igual la plata también se encontró en 42 de 167, mercurio en 60 de 167 o el telurio en 16. Pero para tener circulando y es importante tener un mapeo en cada región de lo que está ocurriendo. Para los desinfectantes también los QAP se encontraron, todas las cepas tenían genes de resistencia a los amonios cuaternarios, desinfectantes en base a amonios cuaternarios, y en este caso también incluso los plaguicidas, ¿no? El glifosato, todas las cepas de coli tenían esta resistencia. No sé si os he explicado un poco antes, pero los plásmidos se les ha puesto una manera de clasificarlos porque se vio que algunos plásmidos no podían estar juntos en la misma bacteria. La bacteria puede tener un plásmido, puede tener 2, 3, puede tener una gran cantidad. Pero se ha visto que algunos de ellos en la misma bacteria y se les ha llamado grupo familiarizado con la temática. Y estos estudios de resistoma también te permite saber
cuáles son estos plásmidos, o sea, cómo los caracterizamos y cuáles son los de mayor frecuencia o menor en este estudio, que es lo que se reporta. Así que a modo de discusión yo resaltaría, y que es algo común que también hemos encontrado en Perú de manera preocupante, que cada vez que hemos encontrado cepas resistentes a colistina, y aún a pesar de que solo se ha mirado el MCR, que es el gen de resistencia a colistina pero transferible, quedan también los cromosomales, los que afectan a la modificación del LPS, pero mirando solo los transferibles como el MSR, ya se ha encontrado en todas las muestras de ambientales, alimentarias, animales y humanos, ¿no? Y que es algo muy presente, recordando que la colistina es el antibiótico de último recurso que utilizan en los hospitales cuando les llegan cepas resistentes a todo, ¿no? Un antibiótico que descubrimos en los años 40, descubrieron en los años 40, y sus efectos tóxicos, ¿no? O sus efectos secundarios hicieron que se quedara un poco olvidado y descubrieron otros mucho más eficientes con menos efectos secundarios, y ahora hace unos años la clínica lo ha como rescatado porque es lo único que teníamos. Y vemos que la presencia de, no sé, en Perú lo hemos encontrado en el 70% del pollo, de las E. colis de pollo que aislamos, lo hemos encontrado también en E. colis que habían de veterinaria, que compartimos con espacios con humanos, y realmente en aguas también ha aparecido. Y yo creo que es importante hacer esta vigilancia de los genes de resistencia a colistina. Aparte, se han detectado también clones internacionales que circulan, pero que son peligrosos, como el ST-131, lo que les comentaba de incompatibilidad, y mirar los genes de resistencia que tienen una presencia en todos los ambientes, no solo en clínicas, sino, recordemos que el ambiente es donde llega todo y que es muy, muy importante. Alimentos también es un focus importante y que hay que estudiarlo. Y destacar del estudio esta super bestia, la presencia de los genes de resistencia a desinfectantes, porque es la manera que tenemos para controlar las infecciones. Y realmente pongo un poco la atención ahí porque es algo que no hemos mirado mucho, pero creo que debemos dirigir los estudios en la importancia de esta tolerancia, o medir un poco la tolerancia de estos desinfectantes. Ya para terminar, para no aburrirles, pero recordar ese aspecto de una salud, ese aspecto integrador, de no mirar no solo un ambiente sesgado, sino abrirlo a todo, porque las bacterias se mueven y están en todas partes. Y un poco, tal vez repasar un poco las técnicas que podemos utilizar en los laboratorios en función de nuestra capacidad económica, que siendo realistas influye en investigación. Y, por ejemplo, en técnicas moleculares para hacer la resistencia a contaminantes tenemos técnicas como de metagenómica, y lo que hacen es amplificar todo el DNA disponible de una muestra y nos dicen qué genes están presentes o no. Lo que no sabemos a qué microorganismo pertenece, pero sí que nos da una idea, por ejemplo, un agua, un fondo, un drenaje, qué bacterias hay, qué genes de resistencia a contaminantes tenemos ahí. Tenemos la secuenciación del genoma entero, que también, como hemos visto en la presentación de este estudio de Brasil, nos da una idea muy, muy vasta, ¿no?, de todos los genes de resistencia a contaminantes que tienen las bacterias. Y a modo más específico, también lo podemos hacer buscando un mecanismo en concreto de PCR o PCR cuantitativa, si es que queremos medir la función de unas bombas de flujo o buscar la presencia de un gen determinado, se puede hacer también mediante PCR. O sea, que no nos limite a veces no disponer de estudios tan grandes o más chicos, sino que se puede buscar si sabemos qué buscamos. Y aparte existen para, sobre todo, desinfectantes o para mirar metales pesados. Existen métodos fonotípicos, ¿no? Uno de ellos es el método de microdilución en caldo, que cada vez hay más reportes que lo han estandarizado, y podemos mirar la concentración mínima inhibitoria de muchos. Aparte hay medición de concentraciones bactericidas mínimas, estudios de tiempo de destrucción, pruebas de desinfección de superficies y pruebas de ellas. Pero lo que sí es importante es buscarlo y reportarlo. Y eso es todo, un poco lo que quería montar, esta resistencia de bacterias a los contaminantes, esta visión un poco más molecular. Ok, María Jesús, muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy clara y completa. Por aquí te envían un gran aplauso. Eh, Gracias, muy por, amable. por ahí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, los presentes.
por allá. Ya viene una pregunta, María Jesús. Muy bien. Doctora Pons, habla Esteban. Creo que no habíamos conocido antes virtualmente. Ahora. Oiga, yo le quería preguntar si es que en los estudios que usted ha hecho de cepas ambientales en búsqueda de genes de resistencia a desinfectantes, ¿qué tanta prevalencia aparecen estos genes en las muestras que usted ha realizado? Y si son estas cepas son 100% ambientales, son de alimentos. ¿Por qué lo pregunto? Porque yo acabo de hacer un estudio así súper chiquitito de unos estáfilos y estoy tratando de buscar unos QAC de AB y el gen SMR, pero no me apareció, o sea, tengo 2 cepas detectadas con un gen cada una, pero son cepas de alimento. Entonces, no sé si usted ha hecho investigación en cepas ambientales puras, porque la conclusión más o menos que sacamos nosotros es que esta cepa, por ser muestras aisladas de alimento, podrían tener una menor exposición a desinfectante, o no sé, como que ahí la pregunta es, ¿cómo lo han hecho usted en su grupo de trabajo con las cepas y los genes de resistencia a desinfectantes? Yo en el laboratorio solo hemos testado mediante microdilución y lo que hemos hecho sobre todo es desinfectantes en base a alcohol y clorexidina. Son los que, por su uso y su importancia en el momento, son los que nos pusimos a buscar. Mis cepas, tenía cepas de origen clínico, o sea, puramente de muestras humanas, y también tenían unas cuantas que nos venían de ambientes relacionados, es decir, de celulares de personal médico y de mandiles creo que también teníamos, y sí que encontrábamos un poco de diferencia, realmente, pero para que las ambientales, o sea, las que estaban más expuestos, salieron un poco más altas incluso. Lo que nosotros hacíamos más era relacionarlo con resistencias a antibióticos y no he hecho en profundidad a los desinfectantes de amonio cuaternario. Lo que sí, que vinieron justo una colaboración con Brasil, estaban mirando estas genes de resistencia en E. coli aisladas de pollos que sí que en animales de producción han empezado a utilizar bastantes desinfectantes, incluso de manera física, literal, encima de los pollos. Y sí que han visto un aumento de esta exposición. Pero cuando buscas con los genes, como las bacterias tienen esta diversidad y no es un mecanismo solo, sino que son unos cuantos, yo creo que a lo mejor no es por la presencia de un gen solo, sino buscar un poco esta diversidad, el rol de las bombas de flujo o a veces no es tanto un gen solo. Esa es Pero tú ahora tienes más experiencia que yo. No, ahora... La mía estaba un poco... Ahí sí. No, nosotros lo hicimos recién solamente en estáfilo. Ustedes han buscado en coli. Los análisis que han hecho son en Escherichia coli. E. coli he hecho algo de Klebsielas, que también era un poco más alto que las que encontramos en E. coli, y ahora estamos haciendo, por ejemplo, Acinetobacter baumannii, porque son un problema cada vez más panresistentes en muchos centros de salud de aquí, y estamos empezando a hacer de Acinetobacter de varias regiones del país. Y la verdad es que nos están saliendo mix de momento a clorexidina y isopropional bastante variables. Sí, pero sí tenemos algunos con valores de 128, o sea, algunos que sí que son en el extremo. Y lo que queríamos buscar es también si tenían algún gen de resistencia, relacionarlo con esas bombas de flujo o con la presencia de TET, del gen de resistencia TET. Sí, yo más ansioso partí con los genes en vez de la parte fenotípica. Muchas gracias por la presentación, doctora Pons. A ti. Muchas gracias. Ok, muchas gracias María Jesús Pons por tu presentación y bueno, con eso ya damos término a la jornada de hoy, del bloque acá de salud ambiental, así que un aplauso para la doctora María Jesús nuevamente y nos despedimos. Nos vemos mañana. Gracias.